Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Titulares número 46. Y hacía mucho tiempo, muchas semanas, que no decía esto. Primero fueron las reformas de la oficina, la hice en la oficina, y luego, pues bueno, fue la Navidad que me pilló, y ya sabéis que en estas fiestas, lógicamente, son momentos de estar en familia. Pero llega el 2017 y poco a poco todo va a volver otra vez a la normalidad en Isenacode, así que hoy toca repasar los titulares más destacados de la semana. Bueno, vamos a comenzar por iOS 10, chicos, porque ha sido todo un exitazo por parte de Apple, a pesar de sus defensores y detractores, que al final iOS 10 nos trajo cambios, y estos cambios, lógicamente, a unos les gusta y a otros no les gusta, ¿no? Pero hay que reconocer que el grado de adopción es increíble. A estas fechas estamos en un 76% de adopción en todos los dispositivos de iOS a nivel mundial, en iOS 10, ¿vale? Así que me parece un dato muy importante. Pero ¿qué será lo próximo que nos deparará iOS 10, en concreto iOS 10.3, que se espera para este mes de enero? Pues bien, según el tuitero Sonny Dixon, iOS 10.3 podría llegar con una nueva función, el modo teatro. Además tendremos un nuevo botón en el centro de control para activar o desactivar el propio modo teatro. ¿Pero qué es este modo teatro? No lo sabe nadie, todavía no lo sabemos, chicos, pero se espera, y además el nombre da muchas pistas, a que sea ese modo oscuro que veníamos esperando desde las betas de iOS 10 y que todavía no hemos visto. Pues bueno, parece ser que lo tenemos más cerca que lejos. Todo indica a que el próximo 18 de abril sería el día elegido por Samsung para la presentación del Galaxy S8. Un dispositivo que se espera que sea rompedor porque realmente debe hacer olvidar la sombra de lo que fue el Note 7. Todavía esto es un rumor, no tenemos fecha oficial por parte de Samsung. A mí me gustaría verlo en Barcelona, en la Mobile World Congress, pero parece que no va a llegar, chicos, que saldría, según los rumores, el 18 de abril. Pues bien, chicos, ¿cómo sería el Samsung Galaxy S8? Por lo menos tenemos la primera filtración con relación a su diseño, en concreto en la parte frontal, que es esta de aquí, como estáis viendo, chicos. ¿Qué os parece? Vemos un diseño bastante continuista, sí que vemos un diseño para mí rompedor, porque de alguna manera tiene mucho menos marco que teníamos en la anterioridad, y sobre todo, no tenemos un botón físico. En su lugar tenemos, como veis por aquí, el logo de Samsung. Bueno, a mí me parece bastante bonito este diseño, no sé qué os parecerá a vosotros, podéis expresarlo en comentarios, por supuesto. Siempre me han gustado los Galaxy S Edge, sobre todo el modelo de la curva, y este modelo me parece tremendamente bonito. Creo que se soluciona el problema de que se quedan las huellas ahí. Va a ser un diseño bastante chulo, de alguna manera continuista, ¿vale? Pero bueno, es que al final era tan bonito que tampoco hace falta un cambio radical, creo yo, ¿eh? Otra función que dicen los rumores y que me gusta mucho es que Samsung podría implementar algo así como el Microsoft Continuum que hizo Microsoft en el pasado. Es decir, el Samsung Galaxy S8 podría ser más que un smartphone, porque tú lo podrías conectar a un monitor o bien a una televisión, y de esta manera podrías ver en la televisión o en el monitor una interfaz de ordenador. Esto es genial porque en el bolsillo tienes un smartphone en plenas condiciones y facultades, pero cuando llegas a tu oficina pones en un stand quizás tu Samsung Galaxy S8 y en el monitor tienes un perfecto ordenador. Ahora bien, ¿qué sistema operativo podría utilizar Samsung para virtualizar de alguna manera un ordenador dentro de lo que sería el Samsung Galaxy S8? No está claro, no se sabe todavía. Yo creo que Windows no podría ser, aunque quizás llegue algún convenio con Windows o con Microsoft, ¿por qué no? Aunque yo apostaría más, chicos, que podría tener Remix OS. Os dejo por aquí una tarjetita donde el año pasado en la Mobile World Congress entrevistamos a los chicos de Walder y nos hablaron de Remix OS, que es un sistema operativo gratuito que todo el mundo se puede descargar y puede utilizar, por supuesto, y no es más que un Android, pero de alguna manera modificado para que las aplicaciones se vean en ventanas y se pueden redimensionar y todo funciona realmente muy bien. Así que bueno, quizás podría ser una buena alternativa utilizar todas las aplicaciones que ya tienes instaladas en tu Android, pero en la pantalla y en ventanas. Me parece una idea genial. Veremos a ver lo que hace Samsung. Los últimos rumores con relación al Apple Watch 3 nos indican que lo veríamos en otoño de 2017. Por lo tanto, es fácil pensar que con el lanzamiento del próximo iPhone 8, o como quiera que se llame, podríamos ver un nuevo Apple Watch.
Eso sí, los propios rumores solamente dicen que va a mejorar en batería. Hace 3 años que vimos el Apple Watch original, yo tengo el Apple Watch original, y lo cierto es que es un dispositivo que de alguna manera sus carencias no se han visto, desde mi punto de vista, solucionadas, por lo menos las más graves. Sí que es cierto que el Apple Watch 2 trajo GPS y trajo también que fuera sumergible, creo que 50 metros si no me equivoco, lo cual está súper bien y es una mejora muy importante que quizás hacía falta. Pero desde mi punto de vista, alguien que no es deportista, que no es running, que no hace natación, esas funciones realmente a mí pues no me sirven de nada. Y yo lo que sí que esperaba que mejoraran era pues bueno, que las aplicaciones se abrieran, si no al instante, mucho más rápido de lo que se abren actualmente. WatchOS 3 no ha sido suficiente, ha sido un poquito postureo con el plan de implementar el dock, la multitarea, de alguna manera real, donde tú tienes aplicaciones que previamente están abiertas en segundo plano. Pero es que aún así, aplicaciones que tienes en el dock, cuando las vas a utilizar, por ejemplo, Swarm o Shazam, aunque la tengas en el dock, es un caos, porque tienes que esperarte un minuto hasta que se sincroniza con el iPhone y de alguna manera te permite hacer check-in con Swarm o, por ejemplo, detectar una canción con Shazam, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, yo más que batería, que oye, si lo cargas cada día, pues al final es una pantalla LCD y quizás es el precio que haya que pagar por este tipo de pantallas en la muñeca, pero yo más que batería, aunque se agradecería una batería de 5 días, no sé si Apple lo podría conseguir, pero yo pediría más que la usabilidad que promete el Apple Watch fuera real, porque para mí el Apple Watch es un buen producto, pero lo he limitado y ya os hablaré quizás de esto, quizás en un sofá Disney, no lo sé, porque he ido al mínimo con el Apple Watch. O sea, he quitado un montón de aplicaciones, he quitado un montón de cosas porque me frustraba que no fueran bien y me he dejado lo mínimo, perdón. Entonces lo utilizo básicamente para notificaciones, para tarjetas de descuentos, wallet, para Apple Pay cuando llegue finalmente y lo más básico, ¿vale, chicos? Me he quitado muchísimas cosas que no acaban de ir suficientemente bien, aplicaciones que prometían mucho, que me parecían muy útiles en un reloj, pero es que al final no las utilizo porque me frustra el hecho de tener que esperarme unos segundos o unos minutos pues a poder utilizarlo en pleno rendimiento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el Apple Watch 3 debería mejorar más que en la batería, pero ¿qué piensas tú? Bueno, una noticia que me ha llamado la atención desde el CES de este año, de 2017, y es que Nvidia acaba de anunciar que su servicio de juegos en streaming, GeForce Now, va a ser compatible muy pronto con Mac y con PC. Y es que decían muchos, y yo el primero, que los Macs no sirven para jugar, con lo cual, ya os digo, estoy completamente de acuerdo, creo que no es la plataforma ideal para los jugones. Pero atención, porque los servicios en streaming llegan pisando muy fuerte. No hace falta que tengamos librerías de música de 40 gigas con toda nuestra biblioteca musical, o que tengamos nuestra filmografía con un montón de películas. Tenemos servicios en streaming como Netflix, como HBO, como Amazon Prime Video, como de música como Apple Music o Spotify. Y por qué no, ya hace tiempo que están los servicios de juegos en streaming como este GeForce, que hasta ahora era solamente compatible con su Nvidia Shell y ahora lo van a abrir para que se pueda utilizar con cualquier PC, ya sea Windows o Mac. Para que no lo sepa, esto funciona de una manera muy sencilla. Nvidia tiene unos servidores donde se ejecutan los juegos remotamente y tu ordenador no es más que digamos que como un terminal de los antiguos, ¿no? Que era una cajita tonta donde todo el procesamiento en este caso del juego se hace en un ordenador remoto, en un servidor que está en la casa o en las fábricas de Nvidia, ¿no? Entonces, claro, esto tiene ciertas carencias. De alguna manera, cuando tú estás jugando, tú recibes solamente la imagen, pero el juego, la potencia bruta de ejecutar el juego se hace en los servidores de Nvidia, como os digo, pero claro, tú al final recibes una imagen unos milisegundos más tarde, porque tienes que enviar la instrucción de que he tocado este botón, llega al servidor, que está en Nvidia, vete a saber en qué país, y luego te tiene que llegar a ti la imagen, ¿vale? Entonces, lógicamente, esto hace de que tengas unos milisegundos de retraso. Me parece muy bien este tipo de plataformas para juegos modo historia, tipo Uncharted, tipo Tomb Raider, etcétera, 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 pero claro, no me veo jugando a un Battlefield 1 online, porque es aquello de pegar un tiro, ya te frustra jugar con una conexión de fibra, pues imagínate con esta pequeña latencia. Pero chicos, me parece que los juegos en streaming van a ser el futuro y poco a poco vamos a tender a tener más terminales, a pesar de que sean capaces de hacer muchas cosas, vamos a tener quizás la posibilidad de tener terminales para editar vídeo, para videojuegos y para mucho más. No sé, los servicios en streaming, la verdad es que me parece que son el futuro. ¿Qué piensas tú?
¿Cuánto crees que cobra Tim Cook? Bueno, según un informe del SEC de Estados Unidos, más o menos tenemos una orientación de lo que podrían cobrar los ejecutivos de la compañía de la manzana mordida. En concreto, chicos, os paso un poquito los detalles de este informe, y es que el CEO, Tim Cook, podría cobrar aproximadamente casi 9 millones de dólares. Es lo que cobró en 2016. En 2016, por ejemplo, alrededor de 23 millones de dólares cobraron, por ejemplo, Luca Maestri, el CFO de Apple, Angela Arendt, la jefa de las Apple Store, o por ejemplo, Eddy Cue, también cobraría esta cifra. Lo que no se sabe todavía es cuánto cobró Jony Ive, que es todo un misterio, pero vamos, siendo uno de los tipos más imprescindibles en la compañía, porque al final es el responsable de diseño y los productos de Apple van muy bien, eso lo sabemos todos, pero sobre todo se caracterizan por tener un diseño súper bonito, así que yo no sé cuánto cobrará Jony Ive, no se sabe, pero vamos, una barbaridad de millones. Y esto me hace reflexionar, porque sí que es verdad que estamos escuchando en estos últimos tiempos que Apple este año va a bajar un 10% su producción de los iPhones. Lo cual es lógico, porque claro, venimos de la campaña de Navidad, donde se han vendido muchos iPhones y ahora se van a vender menos, a la cuesta de enero, ¿no? Y también otro dato muy importante, seguramente lo conocerás de primera mano, tu empresa, la empresa donde tú trabajas, o si conoces datos financieros y tal, hay empresas con cientos de trabajadores que viven, todos los trabajadores de una empresa viven con muchísimo menos de lo que gana Tim Cook en un año. Así que imaginaros, tenemos Apple para rato. Por allá por el 2005, Steve Jobs le pidió al responsable del iPod, Tony Fadell, y al responsable de Mac OS X, Scott Forstall, que cada uno de ellos idearan por separado una propuesta de lo que sería el iPhone en 2007. Al final se acabó imponiendo la propuesta de Scott Forstall, un iPhone, ya sabemos cómo era el iPhone original y más o menos ha sido la base de los siguientes iPhones, y al final fue lo que rompió la industria y cambió el paradigma de los smartphones para convertirla en lo que es hoy en día. ¿Pero cuál fue la propuesta de Tony Fadell, del padre del iPod? Pues bien, chicos, ahora conocemos, según una filtración, que Apple había trabajado en este prototipo creado por Tony Fadell, que era la segunda alternativa de lo que podría haber sido el iPhone, chicos, que no es más que al final una especie de iPod que permitía hacer llamadas y que permitía, pues bueno, enviar SMS, mensajes y tal, ¿no? Tenía una rueda, como la rueda típica de los iPods de la época, donde tú por ahí te podías manejar por toda la interfaz. Bueno, me parece una propuesta muy interesante, chicos. Aquí estáis viendo un poquito el vídeo para que os hagáis una idea de cómo funcionaba. Y bueno, me parece cuanto menos curioso, pero gracias al cielo que Steve Jobs y Apple en su momento decidió tirar por lo que hoy conocemos como iPhone. Porque si no, la industria sin duda hoy en día sería completamente diferente. Nada más, chicos, chicas, este ha sido el Titulares 46, el resumen de las noticias más destacadas de esta semana. Espero que os haya gustado y nos vemos próximamente. ¡Chao!